Advertencia. Este video no es mío, todos los derechos reservados a su autor original. Yo solo traduje el video para que esta información de la serie Supernatural llegue a la comunidad hispanohablante. Gracias por su tiempo, ahora, demos inicio al video. Cuando abrió el cuarto sello, escuché la voz de la bestia que decía, ven y mira. Miré y vi un caballo pálido. Quien lo montaba era la muerte, y el infierno lo seguía. Se les concedió poder sobre una cuarta parte de la tierra, para matar por medio de la guerra, el hambre, las plagas y las fieras del mundo. Hola, cazadores, bienvenidos de nuevo a Superfan Natural. Hay pocos símbolos tan representativos del fin del mundo como los 4 jinetes del apocalipsis. Este cuarteto letal es conocido como los heraldos de los tiempos finales y desde hace mucho tiempo forman parte de la cultura popular. De hecho, yo los conocí primero a través de X-Men, así que si alguna vez creen que soy demasiado culto, ya saben que no es así. En Sobrenatural, los jinetes no son solo presagios o símbolos. Son seres conscientes y reales, con poderes inmensos. A lo largo de la serie nos explicaron todo tipo de detalles sobre el origen de los ángeles, los demonios e incluso del propio Dios Todopoderoso, pero, curiosamente, nunca nos dieron información sobre de dónde vienen estos emisarios del fin ni qué son realmente. En este video repasaré lo poco que sabemos sobre ellos y compartiré mis ideas sobre su posible origen y naturaleza. Empecemos por lo que sí sabemos con certeza. No conocemos exactamente qué clase de seres son, pero parecen formar una raza única de entidades cósmicas, situadas en un nivel de poder entre los arcángeles y los 2 hermanos divinos. No son ángeles ni demonios. Más bien parecen ser la encarnación de conceptos como el hambre o la enfermedad, convertidos en seres conscientes. Cuando los vemos en la serie, tienen apariencia totalmente humana, aunque está claro que esa no es su forma verdadera, sino una imagen que adoptan para pasar desapercibidos en la Tierra. Nunca llegamos a ver su aspecto real, pero, al tratarse de entidades cósmicas, es probable que su verdadera forma sea algo que la mente humana no podría comprender. También es posible que sean seres intangibles o inmateriales, de forma parecida a como la muerte se manifiesta en las películas de Destino Final, bajo la apariencia de un viento misterioso. Sabemos que, al menos la guerra, puede elegir su apariencia humana, ya que durante su estancia en la Tierra tomó la forma de una persona que ya existía. Una de sus características más notorias son sus anillos. Cada miembro de este grupo apocalíptico lleva un anillo mágico. Aunque nunca nos dan una explicación detallada ni su historia, conocemos algunas de sus propiedades. En primer lugar, los anillos parecen estar ligados directamente a sus poderes. Vimos a 2 de ellos girar su anillo para desatar sus efectos, y más tarde supimos que un mortal puede llegar a obtener el poder de la muerte si se pone su anillo. También parecen cumplir una función para que algunos de los jinetes puedan mantener su cuerpo físico. Cuando a la guerra y a la peste les quitaron sus anillos, ambos desaparecieron poco después. El demonio Brady confirmó que esto no los mataba, pero sí los dejaba muy debilitados. Esa debilidad no parece afectar de la misma forma a la muerte, o al menos no tanto, ya que pudo seguir actuando después de entregar su anillo voluntariamente, y al cabo de un año sin él no mostraba signos de deterioro. Quizás influye el hecho de que fue el único que lo entregó por su propia voluntad y no se lo quitaron por la fuerza. Finalmente, si se reúnen los 4 anillos, pueden combinarse para formar una llave especial capaz de abrir la puerta de la prisión de Lucifer, un encierro mágico situado en lo más profundo del infierno. ¿Por qué los anillos sirven para eso? No lo sabemos. La relación de los jinetes con el diablo es bastante particular. Poco después de que Lucifer fuera liberado en la 5ª temporada, la guerra, el hambre y la peste aparecieron en la Tierra y comenzaron a ayudar activamente al arcángel caído a llevar a cabo su plan apocalíptico de exterminar a la humanidad. No sabemos dónde estaban antes ni si Lucifer hizo algo concreto para convocarlos, pero parecían dispuestos a colaborar con él. La muerte fue la excepción. Lucifer también tuvo que liberarla de una especie de prisión, pero una vez en libertad, ella no tenía ninguna intención de participar en el apocalipsis, así que el diablo tuvo que someterla mediante un hechizo especial. También cabe destacar que, aunque no tenemos mucha información sobre la vida de los otros 3, la muerte afirmó tener la misma antigüedad que Dios, o incluso mayor, y se refería a Lucifer como si fuera un niño malcriado. Tendremos esto en cuenta más adelante al analizar su posible origen. Además de los anillos, cada jinete tiene su propio caballo para recorrer el mundo y sembrar el caos. En sus orígenes seguramente eran caballos reales, pero en la actualidad han cambiado sus monturas por vehículos del mismo color que los caballos descritos en las escrituras. Así es.
Cada uno se asocia a un color representado tanto en su montura como en su anillo. La guerra es roja, el hambre negra, la peste verde y la muerte blanca. Los dos últimos difieren un poco de la tradición bíblica. En el libro del Apocalipsis, el caballo blanco corresponde a la conquista, y su jinete suele interpretarse como Jesús o el Anticristo, mientras que el último caballo se describe como pálido, una palabra que suele traducirse como de un tono verdoso enfermizo o cadavérico, y su jinete recibe el nombre explícito de muerte, aunque el texto también señala que la muerte trae consigo las plagas. Resulta curioso que necesiten vehículos cuando en realidad pueden teletransportarse, pero creo que sirven para simbolizar cómo van trazando caminos de destrucción a medida que avanzan durante el apocalipsis. Aclaro que no soy experto en automóviles y tuve que buscar qué modelos conducía cada uno, así que si me equivoco en algo, la culpa es de Internet. La relación exacta entre ellos no está del todo clara. La guerra y la peste se refieren a sí mismos como hermanos, y en el caso de la peste parece que sentía un afecto genuino por los otros dos. El hambre y la muerte nunca mencionan a los demás. Además, hay un detalle que complica más las cosas. Al menos en el caso de la muerte, sabemos que puede ser asesinada y reemplazada. Cuando la muerte original fue atravesada con su propia guadaña, se deshizo en polvo. Años más tarde, la segadora Billy ocupó su lugar. Cuando Willy murió a manos de Castiel, no se transformó en la muerte anterior, sino que conservó su propia personalidad y recuerdos, aunque obtuvo su propia versión del anillo y la guadaña, y heredó todos sus poderes y responsabilidades. Esto hace pensar que la muerte es más bien un cargo o una función que ejerce alguien, y no una persona concreta. No vemos que ocurra lo mismo con los demás, y para ser sincero, no sé quién o qué podría reemplazarlos. La muerte fue sustituida por una segadora, sus sirvientes personales, dedicados a su misión, pero los otros jinetes no contaban con una raza propia de subordinados. El hambre y la peste recibían ayuda de demonios prestados por Lucifer, así que quizás alguno de ellos podría ocupar su lugar. En cualquier caso, no parece que su sustitución sea estrictamente necesaria. Durante el año y medio que transcurrió entre la muerte original y el ascenso de Billy, la gente seguía muriendo con normalidad. Esto sugiere que los jinetes encarnan ciertos conceptos o fuerzas, pero no son necesariamente la fuente última de aquello que representan. Ahora que hemos visto cómo funcionan como grupo, hablemos de cada uno de ellos. El primero que conocimos fue la guerra. Cuando imaginamos la encarnación de la guerra, solemos pensar en un guerrero imponente, vestido con una armadura manchada de sangre y empuñando una espada llameante. Pues en la serie no es así. La versión de Sobrenatural no pelea directamente. Se infiltra en comunidades pacíficas y usa ilusiones y manipulaciones para enfrentar a los vecinos entre sí, sembrando la ira y la sed de sangre. Quiero resaltar que su intervención es mínima. En la serie vemos cómo divide a un pueblo entero solo, haciendo que sus habitantes se vean unos a otros como demonios con ojos negros. No controla lo que dicen ni lo que escuchan. Solo altera su visión. Es posible que también nuble su juicio hasta cierto punto, por ejemplo, varios cazadores experimentados no cuestionaron por qué de repente podían matar a los demonios con balas normales, pero sabemos que no domina sus pensamientos por completo. Se puede razonar con quienes están bajo su influencia y, si logran recuperar el juicio, son capaces de ver más allá de sus engaños. Además de sus ilusiones, la guerra puede leer la mente, cambiar de forma y, cuando se manifiesta por primera vez en la Tierra, aparece bajo la apariencia de un cometa. Su anillo es el más sencillo de todos. Una banda de oro lisa, sin piedras ni adornos. Cuando se combina con los demás, actúa como pieza central de la llave, y los otros anillos se acoplan a él mediante sus piedras. En la actualidad, su caballo ha pasado a ser un Mustang de color rojo. Después conocimos al hambre, quien para mí es uno de los más inquietantes y perturbadores de toda la serie. Cuando aparece, tiene la apariencia de un anciano enfermizo, dependiente de una silla de ruedas, un tanque de oxígeno y ayudado por demonios. Pero no se dejen engañar por su aspecto frágil. Basta con que se acerque a alguien para que esa persona se vea dominada por un hambre incontrolable y desmedida, que la empuja a consumir hasta destruirse a sí misma. Por ejemplo, uno de sus afectados sentía tanta necesidad de comer pasteles que, al no poder tragar más, usó un cepillo de inodoro para empujarlos por la garganta. Lo interesante es que su poder no se limita al apetito físico. Según sus propias palabras, el hambre corporal viene del cuerpo, pero los seres humanos también tienen un hambre espiritual, que nace del alma y los lleva a desear cosas más intangibles, como afecto o poder.
Cuando el hambre llega a una zona, su influencia tóxica hace que cualquier ser, incluso los ángeles, sienta una necesidad desesperada de aquello que más desee, ya sea comida, cariño, placer o cualquier otra cosa que le falte. Vimos a una mujer agarrar montones de billetes con desesperación, y me pregunto cómo terminó muriendo por ello. El propio hambre también sufre una necesidad eterna, y lo único que logra satisfacerlo son las almas humanas, incluso las que ya se han convertido en demonios. Su anillo es de plata con una piedra redonda de color negro, y su montura es un Cadillac Escalade. El siguiente es la peste, el más desagradable de todos y el único, aparte de la muerte, que aparece en más de un episodio. De todos los jinetes, su función es la más clara. Genera enfermedades y las propaga. No necesita trucos mentales como la guerra ni cuenta con poderes cósmicos como la muerte. Actúa más bien como un científico loco que disfruta enfermando a la gente de formas nuevas e ingeniosas. Con solo mover la mano puede provocar infecciones terribles en el cuerpo de alguien, y con un poco de tiempo es capaz de crear nuevas plagas con poderes sobrenaturales, siendo su obra maestra el virus Croatoan, que convierte a las personas en seres violentos y semejantes a zombies. Sus poderes son sencillos, pero sus motivaciones son más interesantes. De todos los jinetes, es quien más desprecia a la humanidad. Para él, la enfermedad es un proceso hermoso y ordenado, llevado a cabo por organismos sencillos y eficientes, y son los seres humanos, con su debilidad, quienes le dan esa mala fama de algo desagradable y caótico. También es el único que muestra preocupación por sus hermanos, como vimos cuando quiso vengarse de los Winchester después de que estos neutralizaran a la guerra y al hambre. Por lo demás, hay poco más que contar sobre él. Su anillo es de plata con una piedra redonda de color verde, y su vehículo es un coche de tono verdoso enfermizo con una matrícula que dice enfermo y agotado. Por último, tenemos a la muerte. Hay mucho que decir sobre ella, tanto que ya le dediqué un video entero, que les recomiendo ver. Para resumir brevemente, no solo es el más fuerte de los jinetes, sino una de las entidades más poderosas de toda la serie. Tiene un control casi absoluto sobre la vida y la muerte, puede alterar el espacio y el tiempo a voluntad, conoce los secretos más profundos de la creación y, lo más impresionante, afirmó que llegaría el día en que incluso se llevaría a Dios. Su actitud también es muy distinta a la de los demás. Mientras que los otros tres colaboraban con entusiasmo con Lucifer para sembrar el caos y la destrucción, la muerte nunca quiso intervenir en los asuntos de los mortales. Su única preocupación era mantener el orden natural. Ese conjunto de reglas que evitan que la realidad colapse. Uno de los datos más llamativos de la muerte original era su afirmación de ser tan antigua como Dios, o incluso más, algo que al principio parecía difícil de encajar con lo que supimos después. Su anillo era de plata con una piedra blanca, cuadrada en su versión original y redonda en el caso de Billy y Betty. Conducía un Cadillac Coupé de Ville Blanco, con una matrícula que decía adiós. No sabemos si sus sucesores también tienen su propio modelo, aunque me gusta imaginar que sí. Eso es lo que sabemos sobre quiénes son, pero aún nos falta responder las preguntas más complejas. ¿Qué son exactamente y de dónde vienen? Como ya he dicho, la mejor forma de definirlos es como la encarnación de conceptos, de propiedades de la realidad convertidas en seres conscientes. La muerte representa la fragilidad, la impermanencia y la debilidad que lleva a todo lo que existe a su fin. La peste es el crecimiento descontrolado, la capacidad de desarrollarse, multiplicarse y extenderse hasta dominar todo lo que le rodea. El hambre es la carencia, la insatisfacción y ese vacío que empuja a quienes lo sufren a consumir sin límites hasta agotarse. Y la guerra, es simplemente el conflicto, la imposibilidad de que las cosas distintas convivan en armonía. Hubo un tiempo en que creía que estas fuerzas eran el resultado de defectos en la creación. Por ejemplo, Dios creó seres vivos que se reproducen, sienten hambre y, tarde o temprano, mueren. Esta explicación sigue siendo válida, pero ahora creo que hay una causa más profunda. Para mí, estas fuerzas han estado presentes en la realidad desde el momento en que Dios y la oscuridad se separaron y se convirtieron en entidades independientes. La muerte dijo que era tan antigua como Dios, pero Amara afirmó no conocerla y aseguró que al principio solo existían ella y su hermano. ¿Cómo se entiende esto? Pues no creo que la muerte estuviera ahí desde el primer momento con forma física y conciencia, sino que existía como un componente inmaterial de la propia existencia. Al fin y al cabo, los dos hermanos son los pilares fundamentales de todo lo que existe. Ambos deben permanecer en equilibrio, o la realidad se desestabiliza y termina por derrumbarse. Por eso, aunque parezcan indestructibles, en realidad pueden destruirse mutuamente.
Amara, como encarnación de la destrucción, tiene el poder de borrar a su hermano de la existencia, algo que Dios no puede hacer con ella. Él solo logró vencerla al crear otros seres que lucharan a su lado. Con esa fuerza adicional, pudo inclinar la balanza y someterla, de forma parecida a como una infección descontrolada termina por vencer al sistema inmunológico. Se supone que ambos deben mantenerse en equilibrio y convivir en armonía, pero no fue lo que ocurrió. Dios no estaba conforme con esa situación. Sentía el deseo, la necesidad de ampliar la creación más allá de los límites que aceptaba su hermana, y ese impulso desencadenó el conflicto entre ellos. Como ven, la influencia de los jinetes no comenzó con la aparición de la humanidad. El conflicto, la carencia, la proliferación y la finitud forman parte de la existencia desde sus orígenes. No adoptaron la misma forma definida que los dos hermanos, pero ya estaban ahí, como fuerzas o conceptos. Creo que, al desempeñar un papel clave en el encierro de la oscuridad y en el cambio de reglas de la realidad, terminaron integrándose como elementos esenciales de la creación. Las acciones de Dios alteraron el orden natural, y el mundo que construyó quedó marcado por esas mismas alteraciones, con esas fuerzas entretejidas en la estructura misma de todo lo que existe. Es una idea compleja, pero piénsenlo como la gravedad. Así como la gravedad es una propiedad fundamental del espacio, aquello que representan los jinetes es parte esencial de la creación, tal como ésta surgió gracias a la forma en que Dios dio origen al universo. Pero entonces, ¿cómo pasamos de ser fuerzas invisibles a convertirse en seres con forma y conciencia? Si recurrimos a la física real, cuando se concentra una cantidad enorme de gravedad en un punto, se forma un agujero negro, la manifestación física más extrema de esa fuerza. Imaginen que pudiéramos capturar ese agujero negro y transformarlo en un ser consciente. Tendríamos la encarnación misma de la gravedad. Pues eso es, básicamente, lo que creo que ocurrió con los jinetes. Son la expresión más intensa de esas fuerzas fundamentales, concentradas y transformadas mediante magia en seres con voluntad propia. En mi video sobre la muerte explico que los anillos son lo que les permite adoptar una forma física, y sigo manteniendo esa idea. Después de que a la guerra y al hambre les quitaron sus anillos, quedaron reducidos a algo casi inerte, lo que indica que estas joyas sirven para concentrar su poder y mantener su cuerpo unido. En cuanto a quién fabricó los anillos y por qué, es más difícil de averiguar. Tengo varias hipótesis, pero sin suficientes pruebas para respaldarlas, prefiero no inventar detalles que no se basen en nada. Les daré un breve resumen de mi interpretación personal. Creo que Dios creó los anillos de la muerte, el hambre y la peste para intentar controlar, o simplemente comprender, esas fuerzas que afectaban a sus creaciones. También es posible que lo hiciera para impedir que su influencia llegara al jardín del Edén, y así mantenerlo como un paraíso perfecto. En cualquier caso, pienso que Chuck fabricó los tres primeros, pero que fue Lucifer quien forjó el anillo de la guerra, como parte de su primera gran rebeldía. Por eso la guerra es el más débil de todos, porque su anillo tiene un diseño distinto y porque actúa como pieza central de la llave que abre la prisión. Una de las razones que me llevan a pensar así es que la guerra es la fuerza más prescindible de todas. El hambre, la peste y la muerte pueden evitarse hasta cierto punto, pero también surgen por causas que escapan al control humano. Y cuando se manifiestan, su influencia es casi imposible de resistir solo con voluntad. En cambio, la guerra es algo que al menos una de las partes en conflicto decide iniciar, y es la única cuyo poder se basa totalmente en ilusiones. Por eso también es la única que los seres humanos pueden superar. Basta con detenerse a escuchar y comprender a quien creen que es su enemigo. Creo que Lucifer creó ese anillo y le dio forma a la guerra para demostrarle a su padre que sus creaciones eran frágiles y fáciles de dividir. Aunque reconozco que quizás estoy dándole demasiadas vueltas. Antes de terminar, quiero dedicar un momento más a la muerte, porque creo que es diferente de los demás. No solo es mucho más poderosa, sino que también tiene una actitud totalmente distinta. Los otros tres se entregaban con entusiasmo a sembrar el caos, afectar a la mayor cantidad de personas posible y extender la destrucción. La muerte, en cambio, no quería hacer nada de eso. Su único objetivo era preservar el orden natural. No le importaba que muriera mucha gente, pero ella no provocaba la muerte a menos que fuera necesario para evitar un desequilibrio mayor. Otra característica única es que la muerte es el resultado final de lo que causan los otros tres. La guerra, la peste y el hambre terminan llevando a la muerte, pero la muerte no conduce necesariamente a las demás. Por eso es el último de los cuatro. ¿Por qué es tan importante? Como con los demás, creo que es una fuerza primordial que entró en la creación como consecuencia de las acciones de Dios contra Amara.
Pero también considero que es una fuerza de equilibrio, destinada a mantener a raya tanto a sus hermanos como al propio Dios. En esencia, la guerra, el hambre y la peste representan distintas formas en que Dios y sus creaciones alteran el orden natural, mientras que la muerte es el contrapeso que evita que cualquiera de esas fuerzas se descontrole y destruya el mundo entero. Actúa como una especie de sustituta de amarra. Una forma de destrucción controlada que ayuda a que la creación no termine ahogada en su propio caos. De todas las ideas que he expuesto, esta es la que me parece más sólida y coherente. Bueno, espero que todo esto les haya resultado claro y que haya logrado explicar mi forma de verlo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tiene sentido lo que he dicho? Cuéntenmelo en los comentarios. Ha sido un gran año para el canal, y todo es gracias a ustedes. Yo hago los vídeos, pero no tendrían ningún valor si nadie los viera, así que muchísimas gracias por su apoyo. Este será el último video de 2024, pero no se preocupen. Volveré con más contenido en 2025.